Bienvenidos al podcast del Laboratorio del Todo. En este podcast aprenderás conceptos de electrónica, microcontroladores y programación. Encontrarás información necesaria para sacar adelante tus proyectos y disfrutar de este apasionante mundo. Mi nombre es Ricardo Concepción y los invito a acompañarme en este episodio. ¿Están listos? Comenzamos. Bienvenidos al episodio número 26 del podcast El Laboratorio del Toro. En este episodio vamos a hablar de los tipos de variables del lenguaje Arduino. También te recomendaré un recurso donde podrás ver proyectos interesantes e ingeniosos. Sin más, empezamos. En un podcast anterior llamado ¿Qué lenguaje de programación usa Arduino?, te hablé sobre el lenguaje que se usa para programar la tarjeta de desarrollo Arduino y que también es usado para programar tarjetas de otras marcas y modelos como los de la familia ESP de Espressif. En este episodio te voy a hablar de los tipos de variables del lenguaje Arduino, algo muy importante de conocer y que puede resultar confuso cuando empiezas a programar tarjetas de desarrollo con el lenguaje Arduino. Una particularidad que tiene el lenguaje de programación de Arduino es que está basado en C. Este lenguaje es altamente tipado. Esto quiere decir que toma muy en cuenta el tipo de variable que se usa en el programa. Otros lenguajes de programación, como por ejemplo Python o JavaScript, no tienen mucho en cuenta el tipo de variable. Este tipado es una de las razones por la cual podemos aprovechar mejor los recursos en el lenguaje C. Esto para el caso de los microcontroladores es muy importante, ya que estos no cuentan con mucho espacio en memoria y por lo tanto debemos aprovecharlo al máximo. Cada variable usa un espacio en memoria asignado, el cual viene dado por el tipo de variable. Cada tipo de variable tiene un tamaño máximo. Esto nos indica el valor máximo que se puede almacenar. También tenemos variables para cada tipo de dato. No es lo mismo un número entero que un número con decimales, una cadena de texto que en realidad es una palabra o un valor booleano que simplemente es verdadero o falso. Vamos a empezar nombrando los tipos de variables del lenguaje Arduino según el tipo de dato. Tenemos por valor numérico, de arreglo, de cadena de caracteres, de un carácter solo y los tipos de datos booleanos. Vamos a empezar con los tipos de variables numéricos. Posiblemente las variables de tipo numérico sean las que más usaremos en nuestros programas. Antes de seleccionar una variable debemos tener una idea del máximo valor que ésta puede llegar a tener. También tenemos que saber si puede tener valores negativos o no. Y por último, si estos valores serán enteros o tendrán decimales. Estas consideraciones las debemos tener presente al momento de seleccionar el tipo de variable numérica. Cuando veas los tipos de variables y sus diferencias, entenderás por qué. A continuación te voy a explicar el tipo de variable y su tamaño. Por ejemplo, el primer tipo de variable numérica es el byte. Su tamaño es de 8 bits y sirve para almacenar solamente números positivos. Estos números pueden ir desde el 0 hasta el 255. Luego tenemos el tipo de variable short. Su tamaño es de 16 bits y almacena valores positivos y negativos, que pueden estar en el rango de menos 32.768 a 32.767. Vamos a hablar del tipo de variable int. Su tamaño es de 16 bits y puede almacenar números positivos y negativos. Estos valores pueden ir desde el menos 32.768 hasta el 32.767. Es uno de los tipos de variable más usados en los programas de Arduino. Luego tenemos unsigned int. Este tipo de variable solo almacena valores positivos. En este caso, el rango de valores negativos de la variable se agrega al rango positivo, ampliando este. Es decir, que ahora el rango de valores va de 0 a 65.535. Su tamaño es de 16 bits, igual que el tipo int. Normalmente cuando se usa ese prefijo unsigned es para indicar que solamente va a ser positivo. Luego tenemos el tipo de variable word, que este tiene un tamaño de 16 bits
y solo almacena valores positivos. Su rango va de 0 a 65.535. Tenemos también el tipo de variable long, que este tipo de variable es de mayor tamaño, usa 32 bits y almacena valores del rango desde menos 2.147.000 a 2.147.000. O sea, es un rango bastante amplio. Luego tenemos esta misma variable long, pero con el prefijo unsigned, que es igual que como vimos en la variable unsigned int, solo acepta valores positivos, mantiene el mismo tamaño de 32 bits y en este caso los valores irían desde 0 a más de 4.000 millones. Luego tenemos el tipo variable float, que este es un tipo variable de 32 bits y puede almacenar números de punto flotante. Estos son los números decimales. Esta variable acepta valores negativos y su rango va de menos 3.4 por 10 a la menos 38 a 3.4 por 10 a la 38. Este tipo de variable es grande, hay que tener en consideración que solo tiene una precisión de 6 a 7 dígitos decimales. Luego tenemos el tipo variable double, que este es una variable que tiene 64 bits y es usada para duplicar la precisión de la parte decimal, pero no todos los microcontroladores la soportan. Es soportada por el Arduino Due, no es soportada por el Arduino Uno. La sintaxis para declarar este tipo de variables que hemos mencionado es sencilla y es casi igual en todos los tipos de variables del lenguaje Arduino. Primero se coloca el tipo de variable que queremos usar, luego el nombre que le vamos a asignar a esa variable y por último se puede colocar el signo igual y asignarle un valor inicial a la variable. Recuerda que siempre debes concluir con un punto y coma. En las notas del programa te muestro un ejemplo que dice int, el tipo variable int, luego una variable llamada tiempo igual a 1 y punto y coma. Este sería un ejemplo. También es posible declarar la variable sin asignarle ningún valor, o sea, no colocas el igual, solamente el tipo variable y el nombre de la variable. Recuerda que es importante conocer los valores que van a ser almacenados en la variable. De esta forma podrás elegir el tipo de variable adecuado y no desperdiciar memoria. Vamos a hablar del tipo variable char. Este tipo de variable es usado para almacenar un solo carácter. Este carácter se coloca entre comillas simples. El tamaño de este tipo de variable es de al menos 8 bits. La sintaxis de este tipo de variable es igual a la sintaxis de los tipos de variables numéricas. Solo debes colocar la palabra char y después el nombre de la variable. Recuerda que si vas a colocar un carácter para inicializar la variable debe ir entre comillas simples. Vamos a hablar del tipo de variable booleana. Este tipo de variable solo acepta dos valores, true o false o verdadero o falso. El tamaño de este tipo de variable es de 8 bits. Se usa cuando queremos almacenar un valor booleano. El nombre de este tipo de variable es bool, B-O-O-L. En cuanto a la sintaxis, es similar a la que hemos descrito anteriormente. Vamos a hablar del tipo de variable array o arreglos. Los array o arreglos, como se llaman en español, son colecciones de variables que pueden ser accedidas a través de un índice. Si has trabajado en programación anteriormente, seguramente conoces los arreglos. Los arreglos pueden estar compuestos de valores numéricos o de caracteres. Por ejemplo, una palabra puede ser un arreglo de caracteres. Dependiendo del tipo de dato, debemos seleccionar el tipo de variable con el cual vamos a inicializar nuestro arreglo. Los arreglos se caracterizan porque el nombre de la variable tiene unos corchetes al lado. Dentro de estos corchetes puede o no haber un número. Este número representa el tamaño del arreglo. En las notas del programa puedes ver unos ejemplos de la sintaxis de los arreglos. Luego tenemos el último tipo de variable que es el tipo string. Este tipo de variable es conocido también como cadena de caracteres y se usa para trabajar con palabras o arreglo de letras o caracteres. La sintaxis es muy parecida a la usada en los arreglos. En las notas del programa te dejo unos ejemplos de la sintaxis del tipo de variable string. Vamos a hacer una conclusión sobre lo que hemos hablado de los tipos de variables en el lenguaje Arduino.
Como mencioné previamente, el buen uso de la declaración del tipo de variables en el lenguaje Arduino nos permite usar el tamaño de memoria justo y no desperdiciarlo. Obviamente, si el programa es corto y sencillo, esto no tiene mucha importancia, pero en programas más complejos, cada ahorro de memoria que se puede hacer es importante. Es una buena práctica declarar de forma adecuada las variables. Eso indica que tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo. Mi recomendación es que comiences a usar el tipo de variable adecuado en cada proyecto que realices, ya que de esta forma aprenderás el tamaño de cada uno de los tipos de variables y te acostumbrarás a trabajar adecuadamente desde el principio. Ahora les presento el recurso. El recurso que les quiero presentar a continuación es el sitio web Hackaday. Esta es una página donde se muestran proyectos de electrónica, impresión 3D y desarrollo de hardware. Muchos de los proyectos que se muestran en la página son seleccionados de la comunidad de Hackaday. Puedes suscribirte a la comunidad en hackaday.io, la cual es una plataforma colaborativa para el desarrollo de hardware. Estoy seguro que te va a gustar este sitio web, ya que los proyectos que se colocan son muy interesantes e ingeniosos. Recuerda que si tienes un recurso interesante y lo quieres compartir con la comunidad, no dejes de escribirme al correo info@rjconcepcion.com. Por último, te recuerdo que tenemos un canal de YouTube que se llama El Laboratorio del Toro. No dejes de suscribirte, ya que ahí subo el podcast y también subo los proyectos que realizo normalmente. Espero que lo visites y te suscribas. Nos vemos en el próximo episodio. Y hasta aquí este podcast del Laboratorio del Toro. Puedes consultar las notas de este episodio en mi sitio web www.rjconcepcion.com en la pestaña podcast. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio.